con bioquímica. Ok. Bye. Entonces, recordando dónde nos quedamos, ayer estábamos hablando del ciclo cardíaco, ¿eh? Y decíamos, en términos simples, está la compartidora de pantalla funcionando, déjenme ver. ¿Se ve la pizarra? Sí. Ok, decíamos que hasta ahí nos habíamos quedado en esto. Dando a la aurícula derecha. Okay. Y aquí tenemos, por supuesto, la tricúspide, ¿verdad? Entonces, decíamos, hay un poquito de presión regresando por las venas, llenado a 8 a 12 centímetros de agua, entre paréntesis, más o menos 1 milímetro de mercurio. ¿Correcto? Presión de llenado, retorno venoso. Durante la primera fase del ciclo cardíaco, vámonos con el lado derecho, porque seguimos las presiones. Decíamos, presión en la aurícula derecha, entonces va a ser de, aquí es el 0, y entonces la presión en la aurícula derecha va a alcanzar un máximo de 5 sobre 3, ¿va? Milímetro de mercurio. ¿Ok? Al principio la válvula tricúspide está abierta porque no hay presión. O sea, no hay presión para cerrarla. Acuérdate que para que se cierre tendría que haber presión en la cámara del ventrículo derecho. Ah, eso no está bien. En la cavidad del ventrículo derecho. Ahora, una vez que hiciste más o menos el 80% del llenado, ¿quién entró ahí? Una vez que hiciste el 80% del llenado, vas a contraer la musculatura de la aurícula para terminar de llenar el ventrículo derecho. Es lo que llamamos patada auricular y decimos un 20% del gasto. En reposo ese 20% lo puedes sacrificar, pero como respuesta al aumento, vaya, de demanda, como respuesta al ejercicio, ese es un contribuyente. Ahora, una vez que el ventrículo derecho se presuriza, la presión es mínima de 3, pero empieza a contraerse, va a tener la sístole del ventrículo derecho. Y durante la primera fase de la sístole, lo que está pasando es que si yo veo la presión en el ventrículo derecho, vamos a hacer una curva, lo que llamamos una curva de volumen-presión. Aquí tengo la presión, tengo el volumen, decimos 50, 100, 150. Al principio el ventrículo está trabajando y aquí está la presión en milímetros de mercurio, ¿eh? 5, 10, 15, etcétera. 20, 25, 30, 35. Mira qué es lo que pasa. Al principio vos empezaste acá, mira, ventrículo vacío y presión baja. Pero conforme lo va llenando, el volumen empieza a subir hasta más o menos unos 120 cc, que es lo que llamamos volumen telediastólico. Fíjate que la presión no está subiendo casi nada, porque está llenando pasivamente, excepto que al final, estamos aquí para ser más correcto en 3, excepto que al final, acá, empezás a contraer el ventrículo. Resultado, la presión empieza a incrementar rápidamente. Mira, en lo que vamos a llamar esta fase en la cual estás empezando a apretar con el músculo,
va a pasar, es lo que llamamos contracción isovolumétrica. Contracción en el cual sencillamente estás apretando. Cuando la presión sube, vas a cerrar la válvula tricúspide, pues está libre, ¿eh? Topa y las cuerdas tendinosas evitan que se prolapse para el otro lado, o sea, cierra. Pero en este momento todavía la presión no es suficiente para abrir la otra válvula, la válvula pulmonar. Vamos a ponerla acá. Tiene 3 hojuelas. Y esa válvula pulmonar, en ese momento, se va a abrir, ¿ok? Cuando la presión alcance aproximadamente unos 25 milímetros de mercurio, la válvula pulmonar se abre, permitiendo que el ventrículo empiece a vaciarse. Durante esa segunda, esa segunda fase de la sístole, el ventrículo derecho ya tiene una salida y empieza a salir volumen, pero la presión todavía crece un poquito, mira, pero empieza a vaciarse el ventrículo, mientras todavía esté presurizado. Esta fase es donde estás moviendo sangre, es lo que llamamos la fase de eyección. Y ahora vamos a caer en la eyección ventricular, vamos a caer en que estás vaciando el ventrículo mientras haya presión en él. Ahora, te dije, no toda la sangre que está en el ventrículo se vacía. O sea, empezaste con 50, le metiste 70 más para llegar a un volumen telediastólico de 120 y luego tenés que sacar lo que entró. En esa fase, ese porcentaje que tenés de cuánta sangre del ventrículo estás activamente expulsando por la válvula pulmonar es lo que se llama la fracción de eyección ventricular, la FEV. Okay. Y esa FEV, entonces, puedes calcularlo, dividí 70 sobre 120, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 70 sobre 120? 0.58. 0.58, o sea, 58%. Y lo expresamos como un porcentaje. La fracción de eyección, entonces, no es más que la relación entre el volumen Pele sistólico como un porcentaje del volumen telediastólico, o sea, o puesto en una manera aún más simple. El porcentaje del volumen del ventrículo cuando está vacío de cuando está lleno, ¿ok? Y esa fracción de eyección va a andar en el rango entre el 52 y el 72%, dependiendo de las condiciones y por supuesto de la demanda. Yo puedo, por mecanismo que vamos a ver, aumentar mi fracción de eyección. Ahora, y ese es uno de esos números críticos para los cardiólogos, porque es la medida de la suficiencia, de la capacidad del ventrículo tomado como una bomba. ¿Ok? Fíjate. Entonces, esa bomba implica que, por ejemplo, viene, no sé, en algún momento viene Jesús, dentro de unos 30 años, y como no me hizo caso de que dejara de ahogar sus, qué sé yo, sus papas en queso derretido y bacon, y que deje de meterse chicharrones, desayuno, almuerzo y cena, y se gana un infarto. Entonces viene Jesús. No, no, fíjate que yo no hago mis papas en salsa. No me gustan mucho las papas, excepto, por supuesto, cuando le echas tocino y queso. No, yo no es tanto por tragar chicharrones, desayuno, almuerzo y cena. Lo mío es por estarme soldando los alveolos desde que estoy en 8º grado.
sabes que, por ejemplo, a veces a alguna gente le ayudaba. ¿Vos sabés quién era Mel Blanc? Él era el actor que hacía todas las voces de la Warner Brothers. Y él fumaba desde los 9 años y decía que eso era una de las cosas que le había dado para hacer la voz de Sam Bigotes. ¿Te acuerdas de Sam Bigotes? ¿Va? Ese maldito conejo, voy a volarle hasta la última pulga que tenga en el carcaj. Que recurría a eso para tener esa voz áspera que pudiera hacer esos personajes, ¿va? Y te digo particularmente de Sam Bigotes porque es uno de mis personajes favoritos de todos los Looney Tunes, ¿va? Así de paciencia. Básicamente me recuerda a alguna gente que no tiene paciencia. No sé, no sé. Pero bueno, regresando al asunto. Entonces viene Jesús y se gana un infarto. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Cuando vas a la evaluación post-infarto, me dicen el ecocardiograma, porque hay una técnica ahí en el ecocardiograma para medir la fracción de eyección y dice, por ejemplo, no, fíjate que tu FEBI es del 64%. Tranquilo, te ponen tu stent, no te pasó nada. Diferente es que tuvieras un infarto, fíjate que tu fracción de eyección ventricular es del 48% ahora, bajo carga. Eso implica que ya ese ventrículo ya no está en las mismas condiciones. Y de que con 48% probablemente no te va a pasar gran cosa en reposo, pero tu respuesta al ejercicio se va a lesionar grandemente. Y que por supuesto, si tenés una FEBI muy baja, esa es una de las condiciones que te definen. Primero, que estás en insuficiencia cardíaca. Y dos, son de las cosas que te ponen en la candidatura para un trasplante. ¿Okay? Entonces, lo que yo estoy midiendo cuando quiero determinar la competencia como bomba es ese porcentaje de la fracción de eyección. ¿Okay? Ahora, después veremos que hay maneras de responder a la fracción de eyección, ya sea aumentando la contractilidad o dilatando el ventrículo hasta cierto límite. Veremos que aquí cuando hablemos de la fisiología cardiovascular, puede pasar un montón de adaptaciones, pero todas las adaptaciones están limitadas hasta cierto punto. Hay un momento en el cual la compensación no te saca del problema. Pero bueno, entonces, sigamos con la curva presión-volumen. Durante esta fase de eyección, mira que la presión se está manteniendo, pero el volumen baja drásticamente hasta que el ventrículo se vacía y pasas entonces a alcanzar una máxima presión aquí en el ventrículo de unos 35 milímetros de mercurio. O sea que ahora la presión en el ventrículo derecho va a ser 35/3. Y ahí caes que como ya no hay nada que bombear, la presión tiene que empezar a disminuir y disminuye rápidamente. Aunque el volumen, fíjate que no cambió. Mira, en la cuarta patita la cuarta cuadra de esta vueltita a la manzana que estamos dando, la presión cae, la válvula pulmonar se vuelve a cerrar porque no hay presión para mantenerla abierta y eventualmente la presión trae tanto que la válvula tricúspide se vuelve a abrir cuando el ventrículo está vacío, la presión bajó, se cierra la pulmonar, se abre la tricúspide y volvemos a empezar el ciclo. Esta última fase es lo que vamos a decir fase de relajación isovolumétrica. O sea que, si te das cuenta, ese diagrama es un diagrama cerrado. El ventrículo está trabajando como un circuito, como un diagrama, en un diagrama en el cual la presión alternativamente asciende y desciende y tenés una fase de eyección y por supuesto esta patita que no hemos mencionado sería la fase de llenado del ventrículo. O sea que estás haciendo, hay un ciclo, ¿ok?
Y desde el punto de vista de la ingeniería, si querés así decirlo mecánico, todas las máquinas, o sea, todo lo que produce trabajo tiene algún tipo de ciclo. Este es el ciclo cardíaco, así como pudieras decir que hay un ciclo, por cierto, relativamente similar en forma, ocurriendo dentro del motor del carro, ¿va? Dentro del cilindro del motor tenés algo parecido, un ciclo de trabajo en el cual las presiones y los volúmenes dentro de esta cavidad cerrada, o parcial o transitoriamente cerrada, están cambiando y tenés que volver al mismo punto. O sea, desde un volumen vacío a lleno, a vacío otra vez, y una presión diastólica, en este caso de 3, a una presión sistólica máxima de 35 y de vuelta, ¿ok? Entonces, concluimos que es un ciclo. Ahora, fíjate bien, la presión en la válvula pulmonar ahorita está en 35, ¿correcto? O sea, medida ahí. Quiere decir que ese 35 está cayendo a la arteria pulmonar. Circuito donde la resistencia es baja y la presión es relativamente baja, porque 35 no es una presión muy alta. Ahora, eso tiene una consecuencia muy importante cuando las cosas fallan. El ventrículo derecho no está hecho para soportar una sobrecarga de presión. Si vos metes cualquier cosa que te aumente la presión en el circuito pulmonar, el ventrículo derecho va a fallar rápidamente. Y la principal causa de que haya mucha resistencia en el circuito pulmonar es cuando el ventrículo izquierdo falla, o sea, el otro lado. Porque si no puede manejar, si el ventrículo izquierdo no puede manejar el gasto, lo que va a pasar es que la sangre se va literalmente a represar, se va a acumular en el circuito pulmonar, va a aumentar la presión retrógradamente y el ventrículo derecho entonces va a estar trabajando en sobrecarga de presión. ¿Y qué le pasa a un ventrículo derecho cuando hay sobrecarga de presión? Falla rápidamente. ¿Ok? O sea que esa es una consecuencia. Cuando el ventrículo izquierdo falla, y esa es una regla en cardiología, se lleva al derecho en la balacera al poco tiempo. ¿Ok? Grábense eso. Porque yo puedo tener una falla ventricular derecha aislada y sí tiene consecuencias, pero el ventrículo izquierdo puede estar competente y la situación es un poco más tolerable. Pero si el ventrículo izquierdo falla, se va a llevar de corbatín al derecho. ¿Ok? Hasta ahorita me va siguiendo. Estamos por el circuito pulmonar, entonces metemos presión en la arteria pulmonar y la arteria pulmonar va a trabajar entonces decíamos, con una presión sistólica. Si yo mido las presiones, va a agregar ahora otra hoja y vamos viendo lo que está pasando acá. Tengo la pulmonar, tronco pulmonar. Y la presión en el tronco pulmonar va a ser de 35/8. Promedio, porque aquí me interesa la presión promedio, 17. ¿Ok? Ahora, como vas a circular todo esto por el pulmón, ¿no? Por el circuito pulmonar, obviamente vas a perder presión y el retorno, que es en donde estamos ahorita, va a caer a las 4 venas pulmonares. Aquí solo las voy a hacer como son 4 normalmente aquí, dos viniendo de cada lado. Pero para efectos de nuestra ilustración las vamos a condensar en una sola vena pulmonar. O sea que la presión que está entrando acá en la aurícula, ahora vámonos al otro lado, la aurícula izquierda. Aquí tenemos la cavidad del ventrículo izquierdo. Vamos a hacer la pared más gruesa para denotar el hecho de que aquí hay mucho más músculo en el ventrículo izquierdo.
y que acá separando los dos tengo la válvula mitral, ¿correcto? Válvula mitral en verde. Ahora, la presión en la aurícula acá va a ser menor. ¿Por qué? Obviamente aquí dice 35/8 en la pulmonar, pero cuando pasa por el circuito aquí baja la presión y la presión promedio aquí va a ser de 3 milímetros de mercurio de llenado. O sea, el retorno por las venas pulmonares está entrando a 3 milímetros de mercurio a la aurícula izquierda. ¿Está? En ese momento, la válvula mitral se abre, ¿va? Debido a que hay presión acá. Abrís la mitral y empezás a llenar el ventrículo izquierdo. De la misma manera que hiciste el ventrículo con el ventrículo derecho. Pausa de un instante, perdón. Bueno, ¿en dónde me quedé? Así. Decíamos que a 3 milímetros de mercurio, ¿no? Y el ventrículo izquierdo va a empezar a llenarse cuando se abra la válvula mitral. Nuevamente, vas a tener una fase de llenado pasivo, ¿no? Otra vez, estás llenando ese ventrículo con, en este caso, aproximadamente 70 cc de sangre que viene por el circuito pulmonar. Acordate, toda la sangre que vaya a ser bombeada por el ventrículo derecho tiene que caer al ventrículo izquierdo. O sea, el volumen, los volúmenes ventriculares tienen que ser iguales en los dos lados, porque si no, ¿a dónde vas a poner el exceso de sangre? O sea que ahorita pasas primero otra vez por una fase de llenado ventricular a baja presión. Y nuevamente la aurícula, la porción contráctil de la aurícula, va a contribuir al 20% a la patada auricular izquierda para subir la presión de llenado del ventrículo a 8 milímetros de mercurio. Esa es la presión telediastólica del ventrículo. Ahora, nuevamente, vas a subir la presión, empezás a contraer el ventrículo. Y aquí es donde viene el asunto de la sincronía. Acordate que el llenado del ventrículo acá no es instantáneo. Requiere una pequeña cantidad de tiempo para que
toda esa sangre que empujó el ventrículo derecho pase por el circuito y llegue al ventrículo y se llene el ventrículo. Para sincronizar las dos cosas, entonces lo que pasa es que todo este evento del ciclo en el ventrículo izquierdo ocurre una fracción de segundo, un par de centésimas de segundo después de los eventos en el ciclo derecho. O sea, hay una sincronía. El ventrículo derecho se contrae un poquito antes del ventrículo izquierdo para permitir que haya tránsito a través del circuito pulmonar. ¿Ok? Si no, estarías llenando prematuramente o vaciando prematuramente el ventrículo izquierdo y bajas la eficiencia del bombeo. Y aquí la palabra, ya te diste cuenta desde ayer, que la palabra crítica es eficiencia. ¿Ok? Ahora, una vez que iniciaste la patada auricular y llenaste este ventrículo izquierdo, otra vez con 70 cc de sangre y alcanzaste unos 120 cc de volumen tele diastólico, vas a empezar la contracción del ventrículo izquierdo y otra vez vas a pasar por una fase de contracción isovolumétrica en la cual empezás a presurizar el ventrículo al grado que cerrar la válvula mitral primero. Pero la válvula aórtica que está acá todavía no está abierta. Por lo tanto, estás aumentando la presión dentro del ventrículo porque la sangre no tiene para dónde ir. Resultado, esa presión va a empezar a trepar hasta que en el rango de los 80, 90 milímetros de mercurio puedes abrir la válvula aórtica, porque la válvula aórtica es, por así decirlo, mucho más dura para abrir, o sea, ofrece mucha más resistencia. Y al hacer eso, abrís la válvula aórtica y caes en la fase de eyección. Obviamente vas a enviar sangre hacia la raíz aórtica. En condiciones normales, quiere decir que durante esa fase de contracción isovolumétrica, el ventrículo va a alcanzar su presión sistólica, 120 milímetros de mercurio. Fíjate, comparar 120 contra 35. Porque acordate que aquí que no hay que vencer toda la resistencia. Perdón. ¿Aló? Diga. Ok, le tengo que llevar recibo. No, ok, perfecto. Bueno, entonces yo paso más tardecito. Ok, ok, gracias, Eva. Vaya, vaya, está bien. Bueno, me disculpa. Ahí. Bueno, entonces te das cuenta que acá 120 milímetros de mercurio y esa presión es lo mismo que tu presión sistólica, ¿no? Es la que mediste con tu esfigmomanómetro. Ahora, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual que tiene que ser por lógica mayor o menor que la del ventrículo derecho. ¿Qué porcentaje del volumen del ventrículo izquierdo vas a expulsar en cada latido? A ver si me han seguido la lógica aquí del bombeo. Tiene que ser igual, Fernanda. Los dos lados bombean. La diferencia de presión, pero el volumen que estás moviendo tiene que ser igual en el lado izquierdo y en el lado derecho. Yo no puedo bombear. Si del ventrículo derecho yo mande 70 cc de sangre por el circuito pulmonar a llenar el ventrículo izquierdo, no puedo bombear 100, porque entonces va a haber una diferencia. ¿Y de dónde saco el excedente de la sangre? Aparte, si yo envío 100 cc por la válvula aórtica, esos van a dar la vuelta y van a terminar en el atrio de las cavas. O sea que si el bombeo en el lado izquierdo fuera mayor que el derecho, vas a acumular sangre en las venas sistémicas, o sea, la vena cava, y viceversa.
Si el ventrículo derecho envía más que el ventrículo izquierdo, lo voy a acumular en el circuito pulmonar. En condiciones fisiológicas, la fracción de eyección tiene que ser exactamente igual para los dos lados, ¿ok? Porque están trabajando en paralelo. ¿Cabal? Ahora me entendés qué es lo que pasa cuando te digo que, por ejemplo, si tenés una lesión, un infarto, una miocarditis o algo así, y uno de los ventrículos falla, el otro está en problemas porque sacaste de equilibrio el ciclo entre un ventrículo y el otro. ¿Ya? Ya me vas a decir que es una pregunta con truco, pero sí, efectivamente lo es. Efectivamente lo era. Lo que quiero que me entendas es que la diferencia entre los dos circuitos es de presión, pero en términos de volumen, los dos lados, izquierdo y derecho, tienen que estar manejando el mismo volumen, si no las cuentas no te van a cuadrar, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahora mira, viste que la presión sistólica en el ventrículo izquierdo es de 120, pero la presión dentro del ventrículo es 120 sobre 8. Sin embargo, si yo te tomo la presión a vos con mi esfigmomanómetro, no es decir, tu presión no es de 120 sobre 8 en la aorta, ¿correcto? Sería de 120 sobre un promedio de 80, ¿no? ¿Correcto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos envíes sangre a la aorta, y obviamente esas diferenciales tan grandes, 120 sobre 8, implican flujo pulsátil, hay mucha oscilación y eso no es muy bueno. Primero porque te reduce, en principio te reduce la presión y la perfusión promedio. Segundo, porque esas oscilaciones del flujo terminarían dañando todas las arterias. Resultado, en la aorta, vamos a poner la aorta, la presión va a ser nominalmente 120 sobre 80. ¿Por qué? Porque las paredes de los vasos sanguíneos son elásticas. Entonces, cuando yo estiro esta pared con la presión sistólica, almaceno energía y luego retorna y tiende a mantener la presión constante, o sea, está amortiguando. Si yo inflo un globo, estoy acumulando energía y si luego lo suelto, esa energía regresa, o sea, la presión es constante. ¿Ok? La diferencia, por ejemplo, de inflar algo elástico como un globo y retorna versus inflar, qué sé yo, una bolsa de plástico que no tiene retorno. O sea, la presión cuando yo estoy inflándola es X, pero una vez que yo le quite la presión cae a cero. Mientras que con un globo, presión X, pero está manteniendo presión en la aorta por su retorno elástico. Y la aorta y todos los vasos sanguíneos en general. Resultado, me interesa medir la presión promedio en la aorta. Y la manera de hacerlo es así, porque para efectos de perfusión a mí no me interesa el máximo o el mínimo, me interesa la presión promedio. ¿Cómo la voy a medir? Voy a decir la presión sistólica, que es 120, más 2 veces la diastólica, 2 por 80, sobre 3. Sáquenme ese cálculo. 120 más 2 por 80 son 160, 120 más 160, 280 entre 3 es igual aproximadamente a 93. Y esta es tu presión promedio en la aorta, 93. Así como en la pulmonar habíamos visto por la misma fórmula, de hecho, usando la misma fórmula, que la presión promedio aquí era de, dijimos, 17, mira, 17 presión baja en el circuito pulmonar, 93 presión alta en el circuito arterial sistémico para vencer la resistencia de no sé cuántos kilómetros de vasos sanguíneos que tenés en total. ¿Ok? Y a eso es lo que se refiere toda esta curva de presión-volumen. Ahora sí podemos entender por qué mira, cómo la presión en la
aquí en el ventrículo izquierdo, que es lo que te la curva roja, va subiendo, mira, desde casi 0,8 hasta 80 más o menos, que abre la válvula aórtica isovolumétrica. Todavía la presión sube durante la fase de eyección, mientras que el volumen aquí desciende porque está sacando sangre, y de ahí, cuando la presión otra vez cae a 80, la válvula aórtica se cierra y el ventrículo se relaja, la presión baja, pero ya no estás bombeando sangre porque las válvulas están cerradas, y luego haces dos fases de llenado evidente. Mira, una fase de llenado pasivo cuando se abre la mitral, y esta onda A, este piquito, representándome la patada de la aurícula. ¿Ok? O sea que ahora toda esta, todo este diagrama tiene sentido. Es más, veamos una cosa. Si yo pongo acá y mira la diferencia entre la presión ventricular y la presión aórtica que está aquí, mira, 80, que es cuando se abre la válvula, sube a 120, porque obviamente la presión en la aorta no puede ser más que la presión del ventrículo, obviamente, si no puede ser más que en la bomba, y luego la presión otra vez cae. Mira, presión en la aorta mucho más estable que la presión en el ventrículo, que oscila bastante. Hasta ahorita, hasta ahorita te das dando cuenta que todo esto es, mira, es pura mecánica, ¿va? Que todo este ciclo es pura mecánica. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, ahora, obviamente, para hacer esto necesitas consumir energía, ¿va? Ocupas energía para mover todo este mecanismo. Aquí está lo que te digo, mira, la idea de que la curva, mira, de presión-volumen es cerrada. ¿Ves cómo va? Presión subiendo. Y acá, esta parte roja del diagrama me está mostrando el volumen y la presión en condiciones normales. Pero fíjate que esta parte acá del ciclo es lo que estás trabajando en condiciones de reposo, ¿no? Puesto acá otra vez. Espérate, déjame ponerlo bien. Mira bien, esta parte acá está en reposo. Este es el ciclo que acabamos de ver. Pero ves que el corazón puede trabajar mucho más. Mira, trabajar dentro de un ciclo de trabajo mucho más amplio. Y esta diferencia, toda esta parte sombreada en verde, representa el hecho de que el trabajo que puede hacer el corazón es mucho mejor, mucho mayor que el que hace en reposo. O sea, esto es cuando tenés que empujar tus límites, vaya, mira, trabajar con presiones más altas o trabajar con volúmenes más grandes de sangre. En caso de que no va a ser, no va a ser lo mismo, porque no va a ser lo mismo que estés ahorita en reposo en una silla, o según la universidad la próxima semana en una silla del aula. ¿Cómo no? ¿Ah? ¿Cómo no? Ya sabes qué dedo voy a extender ahí en este momento. Uno de estos cuatro. ¿Ah? Sí, o sea, a ustedes no los estresa tener que verme la cara 5 días a la semana. Lo que les estresa es tener 4 días a la semana de bioquímica. Bueno, yo lo considero como un complemento que digan que prefieren aguantarme a mí que a Tesla Valle. Bueno, es cierto, yo soy más bonito. Tengo menos pelo, pero soy más bonito. Bueno, de la otra señora no hablo porque ya sabemos la opinión general. No, mira, ya te has dado cuenta de las condiciones del campus.
Yo no tengo intención de estresarme con eso. Sí, como te digo, si hubiera que hacer las clases presenciales, porque de alguna manera quedan 2 semanas, y en esas 2 semanas yo estoy seguro que va a haber un montón de, ahorita ya de por sí hay un montón de protestas. Acordate que hay mucha gente que no está en San Pedro Sula o que de alguna manera configuró y tiene razón, y yo le doy la razón en el sentido de que esas cosas no se dicen de hoy para mañana, ¿ok? Ni siquiera con 2 semanas de plazo. Uno, dos, si el campus no tiene condiciones. Tres, hay un montón de gente que en principio está opuesta. O sea, yo digo, si vamos a hacer las cuestiones con una clase presencial, eso es una reorganización es una reorganización de todo, ¿ah? Y hay que dar tiempo para que se prepare. O sea, no es que que no exista o que no pueda existir una clase presencial, pero esas cosas se planifican. Si antes del coronavirus y de toda esta tontería de los pasados años, las clases eran presenciales, pero incluso con una clase presencial, yo tenía que saber por lo menos una semana antes, porque hay que planificar la logística, fíjate bien, la logística de hacer una clase con presencia física. Si querés dar una clase bien dada, o sea, si lo que vas a ir a hacer es un mamarracho, lo puedes dar ahí hasta en el parqueo, ¿ah? Pero por lo menos este indígena que está acá no le gusta hacer las cosas mal hechas. Uno, dos, suponiendo que hubiera que hacerlo y que decidiéramos también nosotros eh, hacer una reunión, habría que empezar por lo más básico, que es encontrar un aula fuera del edificio 5. Porque si fuiste a bioquímica te das cuenta que con el ruido y el desorden que hay permanentemente en el edificio 5 no se puede dar clase. ¿Ok? Si aquí todavía hay partes, decime si hay partes que todavía no escuchas bien, a pesar de que estás en un ambiente relativamente tranquilo, porque supongo que ahorita estás panza arriba en tu dormitorio, ¿correcto? Donde no hay ruido, y aún así y que tenés, bueno, una computadora, un teléfono con un audio de razonable calidad, y aún así a veces no se me escucha. Ahora, necesitas un aula si vas a hacerlo físicamente. En el 5, con todo el ruido que hay, fíjate, en el 5, con todo el ruido, y tratar de escucharme, se va a perder un buen porcentaje se va a perder un buen porcentaje de la comunicación. Deja de lado el hecho de las máscaras, vaya, porque este indio que está acá no se las pone, ¿va? No se las pone, eso es, porque si no, no me entenderían absolutamente nada. ¿Ah? Entonces, la única solución a eso va a ser que empezaríamos por buscar un aula que no sea el 5 o el 6. Eso te deja probablemente el edificio, bueno, el 3 no cuenta, el 2 o el 4. El 2 o el 4, porque están desocupados a las 8 de la mañana. La administración llega por la tarde, contaduría llega por la tarde. El 5 es un desastre. Y el aula asignada es la 209, que vos sabes que es media aula, porque ahí le quitaron un pedazo, ¿va? Entonces, empezás por ahí. O sea que eso no va a pasar. Si va a pasar, no va a pasar por lo menos durante el mes de septiembre. Eso es algo que ocurriría después del segundo examen, después de los feriados de octubre, fíjate. Hasta entonces yo consideraría la posibilidad de reuniones en físico. O sea que, tranquilos. Y vos, por supuesto, ya bastante problema tendrás con tener bioquímica 4 días a la semana. ¿Ah? Como, ¿Mm? No, es que mira, yo he tratado durante todos esos 2 años que esta clase, así como la estás teniendo, es muy parecida.
sea, lo más parecido que está en mis capacidades a la clase que siempre existía. O sea, el hecho de que estés aquí o electrónicamente o físicamente no debe quitar el hecho de que hay un contenido que cubrir y una manera de cubrirlo. Lo que pasa es que sin la ayuda electrónica de esto, o sea, de poder ponerte una presentación o poner, por ejemplo, aquí dibujar en la pizarra es igual, es más fácil, obviamente, en una pizarra física, pero, por ejemplo, la posibilidad de mostrarte ilustraciones o cosas que ya están preelaboradas en el libro, en el internet, lo perdemos a menos que alguien esté dispuesto a andar cargando un data todos los días. Y digo ese alguien, no yo, porque yo no voy a andar cargando 20 libras de equipo. ¿Okay? Era la clase de cosas que yo hacía cuando estaba, de andar cargando una mochila con un montón de cosas, lo hacía cuando tenía 19 años y estaba en las Fuerzas Armadas. Pero yo dejé el ejército hace 3 décadas y no pienso volver a mi época de pregrado tampoco cargando bultos. Entonces, sería distribuirlo. Segundo, encontrar dónde haya un aula con una conexión eléctrica fuera del edificio 5 e idealmente con algún mecanismo de control del clima. Vos estás ahorita en el aire y yo también, pero afuera hace un calor, perro. ¿Ok? Y en el 5 es un calor brutal. La universidad me paga para enseñar. ¿Me paga a mí la universidad para sudar? No. ¿Y a vos, tus papás, qué te mandan a hacer a la universidad, Fernanda? ¿A estudiar o a sudar? Tus papás te mandan a sudar a la universidad, te matriculaste en un deporte. En el 5 no. Bueno, bueno, a eso me refiero. No, es que eso, mira, no es una cuestión de vanidad. Es que sencillamente si estás sudando incómoda, tu aprendizaje no puede ser el mismo. Son cosas básicas. Son cosas básicas. Mira, si hasta en las escuelas públicas los niños andan haciendo colectas y noches benéficas en el Wendy's para comprar aunque sea ventiladores. Y vos en el colegio, supongo que tu colegio tenía aire acondicionado en todas las aulas. ¿Mm? Por razones obvias. Tanto así que cuando no hay energía en el colegio, hasta ahorita no ha pasado, pero cuando no hay energía en Happy Days, yo no mandaba a Emilio, porque digo, después recuperado, o sencillamente yo te mando a estar a oscuras y sudando. ¿Mm? Para, para eso no estoy pagando tanto dinero. Entonces lo mismo pasa en la universidad. Fíjate que cómo era. Cuando yo estaba en el edificio 2 antes de tiempo, yo había puesto aire en un aula, era un aire obviamente descartado de la casa, uno de esos monstruos de ventana, monstruoso y antiquísimo aire acondicionado que había quitado cuando pusimos los aires normales, split, ¿va? Y que jalaba una brutada de luz, entonces lo puse en el aula del 2 hasta que eventualmente, bueno, como era un aire viejísimo, se terminó muriendo y ahí se quedó botado, pues no me interesaba para nada repararlo. Y a mí no me molestaría ir a comprar un aire acondicionado con la capacidad para el aula. Si me garantizaran los bobos de la universidad, decir, bueno, ya que usted puso el aire, esa que sea su aula y de clase. De hecho, básicamente le estoy regalando un aire a la UNA. ¿Mm? Pero, como son tontos, cuando yo les dije eso, no, que cómo va a ser, que si no sé qué, que si la energía. Digo, si la universidad sabes que no paga energía eléctrica. Como es del Estado, no tienen factura de luz. Ahí se puede botar toda la energía y se bota toda la energía que quieran. Y le digo, ¿cuál cuenta de luz? No, que si no sé qué, que si el problema de inventario, pónganle chapa, no le pongan chapa. Si una vez que yo gaste la plata de comprar el aire, ahí se va a quedar, yo no me lo voy a llevar. No me voy a llevar un aire viejo, venir a cargarlo. Máximo debe ser uno grande, ¿va? Y
¿Crees que esta gente le están regalando un aire y dijeron que no? Así son de majes. ¿Sí? Entonces, sin embargo, se puede llegar a un acuerdo. A eso es lo que vamos. En el edificio 2, normalmente administración tiene sus aulas con aire acondicionado. Y ellos dicen que bueno, que no las prestan por el mantenimiento, que no sé qué, pero se podría hablar con ellos y por supuesto se les pasa una cooperación como contribución al mantenimiento del aire acondicionado, si es que sirven después de tantos años de estar parados, eso sí, para el mantenimiento, y usamos un aula que esté fuera del 5 aparte, para no tener que ver en la cara a alguna gente ahí. No voy a mencionar nombres, pero es que me desespera ver a alguna gente ahí del mismo claustro docente, ¿verdad? Los de administración, pues, no molestan, pero los de medicina, créeme que yo estoy dando clase ahí, llegan que no sé qué, y como te ven ahí, dicen, no, que si no quiere participar en cualquier cosa administrativa, que si no sé qué, o vamos a tener la revisión bibliográfica y que las queremos hacer en conjunto. Preguntarle a los del semestre pasado todo el lío que había con lo de la revisión bibliográfica en conjunto. Entonces, mientras más lejos estemos, menos nos molestan los demás. Entonces nosotros estamos en nuestra fisiología ahí sin molestar a nadie, pero sin que nos molesten. ¿Okay? Tercero, en el 2 hay más parqueo. Ahí para ensuciar mi carro en el edificio 5, ¿verdad? Que quede todo polvoso. Nada. Nah. La universidad tampoco me paga el lavado del carro. Cierto que es una vez al año, pero bueno, alguna vez lo lavo. De vez en cuando. General, es que cuando ya está sucio por dentro, yo no soy sucio de dejar cosas en el carro, ¿ok? Lo vas a ver, siempre está generalmente, generalmente limpio, lo único que obviamente se acumula polvo, en algún momento sí, llévelo a lavar, para que esté presentable dentro, por dentro y por extensión por afuera. Pero bueno, afuera le va a caer polvo. Ahora, tampoco me gusta andarlo con una capa de tierra como que vengo del desierto, ¿va? Entonces, y la universidad es uno de los lugares más chucos que he encontrado yo en San Pedro Sula. O sea, es el único lugar donde yo puedo llegar con un carro limpio, lavado del día anterior y estar cerdo de polvo y de toda clase de cosas en una sola mañana, por si no te has dado cuenta. Bueno, y que por lo menos lo llevas a lavar y tus papás no te ponen con una manguerita los sábados, ¿va? Lo que pasa es que como esa excusa no funciona aquí en esta casa, ni funcionó nunca. O sea, en Tegucigalpa tenía mi carro en Tegucigalpa, mis padres no lo veían, pero la facultad de medicina en Tegucigalpa no era chuca. Bueno, no, por lo menos no de ensuciar carros de polvo y todo. Está en medio de Tegucigalpa y no hay no hay extremado sucio. Y a la hora sí la ponía a lavar el carro y no me podía alegar el cuento del tiempo. Le digo, no, tengo tiempo yo, que tengo más cosas que hacer. Bueno, entonces, estábamos con lo del diagrama. Entonces, viste que la generación de trabajo me está dentro de una fracción de la capacidad que tiene el músculo cardíaco de, de poder bombear. O sea, estás trabajando en la mayoría de los casos, como te digo, sentada panza arriba o acostada panza arriba en tu cama, estás trabajando una fracción de la capacidad de bombeo, pero vos puedes aumentar muchísimo más tu bombeo mediante una serie de mecanismos de adaptación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llama? Este punto en términos de presión y presión y volumen implica que la adaptación se hace
modificando dos cosas. Y el trabajo o el consumo energético del músculo cardíaco va a ser función de dos condiciones. La primera es lo que vamos a llamar la precarga del ventrículo. Precarga del ventrículo implica básicamente el hecho de que estás haciendo llenado del ventrículo a una presión y un volumen conocido. Ahora, yo puedo calcular o estimar la adaptación del ventrículo mediante una ley que es una de esas leyes fundamentales en fisiología. Caemos acá. Vamos a hablar de lo siguiente. Precarga y poscarga. La precarga implica el volumen de llenado, que debe ser función o debe ser igual al retorno venoso. Y aquí vamos a caer con que la precarga está dictada por lo que llamamos, grábensela de memoria, la ley de Frank-Starling. Y la ley de Frank-Starling dice que el bombeo ventricular va a corresponderse siempre a la precarga. En otras palabras, dicho en términos simples, el corazón o el músculo cardíaco va a bombear toda la sangre que le envíes. Si vos le envías más volumen, vas a aumentar el gasto cardíaco, vas a aumentar el bombeo por minuto. ¿Okay? Si yo le estoy enviando al ventrículo 5 litros por minuto de retorno venoso, me va a empujar 5 litros por minuto de inyección, ¿va? O de gasto cardíaco, porque obviamente no va a guardar no va a guardar sangre. Si le llegan 5 litros, tiene que sacar 5 litros. Si le llegan 8 litros, va a sacar 8 litros. Quiere decir que una de las primeras cosas que con la que estás lidiando acá es que si la precarga baja, o sea, si el volumen circulante y el retorno venoso bajan, tu gasto cardíaco va a bajar. Si no tienes nada que bombear, no hay bombeo. Yo no puedo exigirle a una bomba, qué sé yo, a la bomba de la piscina, que mueva agua si la piscina está vacía. ¿Correcto? Dentro de ciertos límites. O sea que la manera más eficiente de aumentar el bombeo es aumentando la cantidad de sangre que vas a bombear. O sea, aumentando la precarga. Pero si estás moviendo más sangre, vas a generar más trabajo, ¿correcto? Obviamente que nada es gratis aquí. Y que consumís más energía para bombear 10 litros por minuto de la que vas a necesitar para bombear 5. Eso es evidente. O sea que el aumento de la precarga te aumenta te aumenta 3 cosas. Uno, el trabajo cardíaco. Y al aumentar el trabajo cardíaco vas a aumentar 2 cosas que necesitas para hacer ese trabajo. Uno es el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Ok? Y 2, la generación y consumo de energía del miocardio. ¿Ok? Términos de que si estás dilatando el corazón más, este corazón va en primer lugar, al estirarse, estás recuperando energía del retorno venoso, pero al mismo tiempo, al estirar más la fibra, de hecho, a nivel molecular, estás separando la proteína contráctil. O sea que vas ahora a gastar más energía para contraerlo, pero vas a bombear más. Mientras tu capacidad del músculo para generar energía
lo tolere, aumentar la precarga es una manera sumamente eficiente de aumentar el bombeo. ¿Vale? Lo que pasa es que no es algo que funcione a plazo inmediato, cosa que veremos después, que necesito un poquito de tiempo para poder aumentar la precarga. Ahora, el otro determinante, la postcarga. La postcarga está relacionado con el hecho de que estás bombeando sangre por un circuito que tiene resistencia al avance, resistencia al flujo. Entonces, la postcarga es una función de la resistencia vascular. O sea, no es lo mismo pasar, por ejemplo, sangre a través de un tubo grueso que ofrece poca resistencia a pasarla, qué sé yo, por un vasito así todo tortuoso y feo. ¿eh? Este tiene una resistencia más alta y por lo tanto me aumenta la poscarga. Si yo aumento la poscarga, aumento el trabajo del miocardio, porque necesito más energía para mover sangre a través de ese desastre de vaso sanguíneo, ¿va? El desastre de vaso sanguíneo contraído tortuoso como las coronarias de Fernanda cuando le ponga el examen de electrocardiografía. You're getting nervous. Bueno, después vas a andar, tus papás son los que van a andar queriéndome pasar la factura de la terapia, pero yo les digo que para que la dejaron que se metiera a estudiar medicina la niña, ¿va? La hubiera metido. Mire, si usted, mire, señor Zenón, la hubiera metido ahí, la hubiera mandado a estudiar al extranjero. Fashion design. Es que mira, no sé en esta época, pero cuando yo estaba en el colegio, siempre uno tenía, vos sabés, una compañerita que los papás tenían algún dinero, pero que sabías que era muy poquito aquí en el departamento neuronal, ¿va? De repente, vos veías, fulana de tal, entonces en el yearbook o algo así, eh, en el yearbook, ¿qué vas a ir a estudiar? Vaya, entonces salía, ¿a dónde ibas? Y de repente veías a las frutitas del curso que dice, no, que voy a ir a estudiar, generalmente al extranjero, decían, y ciertas universidades, por ejemplo, a FIU, ahí en Miami. Y vos sabías que las carreras que cogían esas cosas como diseño de moda, decoración o algo así, como quien dice, era algo para que sacaran un título universitario, pero que no, obviamente no era nada que les fuera a exigir intelectualmente. Entonces, pues decían, fulana, es que esa está para estudiar fashion design, era la versión en mi época de lo que supongo que ahora es estudiar mercadotecnia en la UTH, ¿va? Aparte, no sé ahora, vaya, qué tanto mercado haya o qué tanta oportunidad laboral haya, a menos que ponga su propia empresa, para estudiar diseño de moda, porque aquí en Honduras, no sé ahora, pero en aquel tiempo nadie se dedicaba a diseñar ropa, pues. Querías ropa a tu manera, pues agarrabas una revista donde encontrabas algo que te gustaba, te ibas donde la costurera que te lo hiciera, ¿va? Pero diseñadores de ropa como tal, como ahora hay un par, no existía. Entonces, decían, a estudiar fashion design, es para mandarla 4 años afuera, que saque un título y mientras tanto los padres se liberan de ella, ¿va? Una vacación para los papás. Yo creo que sí, supongo. Yo como te digo, ahí sí admito desconocer totalmente. Yo sé que hay un diseñador ahí famoso que sale en los periódicos, un muchacho que se llama Campos, que sale ahí en los periódicos y aparentemente es que él
que diseña los trajes de las Misses, pero no sé si trabaja aquí o en otra parte y solo viene, pero es hondureño ahora, no sé si trabaja acá. Y sí, bueno, supongo que en Fashion Week. Y yo como realmente esa cosa de moda, pues es algo que está totalmente distanciado de cualquier cosa que me interese. Tanto vestidos y moda de mujeres como cosas, como ropa de varón. Si yo no me voy a poner un traje o algo de diseñador, o sea, mientras vendan camisetas en el supermercado, yo tengo mi asunto resuelto, ¿va? Pues sí, antes, sí, exactamente eso es lo que, mira, ir a comprar una camiseta de Walmart que dure unos 6 meses y me compro otra. Además, me busco la más decente y cualquier jean genérico cuando me pongo ropa larga, porque si estoy en la casa, también Walmart hay un montón de shorts de esos de estar en la piscina, ¿ah? A cada cual más estrafalario de diseño, como estoy en la casa, en parte, y camisas hawaianas para molestar a mi esposa cuando salimos. Vamos a tal lado, sí, tengo, y con calcetines. A la gorda le desespera que yo ande calcetines y chancletas de Jesús, dice. Como viejito gringo. Hey, pero es cómodo. Y para trabajar, como lo que me pongo un traje de un scrubs y ya, vámonos. Créeme que la ropa formal se muere, se deshace de vieja en el closet porque mira, yo odio las reuniones formales de cualquier manera, o sea que no hay manera. Ok, pero bueno, dejando lo del fashion design y similares. Entonces, estamos hablando de que acá estos son los dos determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, porque entonces vamos a medir el consumo de oxígeno y decir para X consumo y decís mililitros de oxígeno por 100 gramos por minuto, igual que como hacíamos con el cerebro. Y entonces vos tratas de mantener este valor tan bajo como sea posible para las condiciones. O sea, aumentar la eficiencia implica disminuir el consumo de oxígeno, porque además el problema es que como está distribuida la circulación coronaria, el flujo por los vasos coronarios solo ocurre del vaso coronario a la célula miocárdica cuando estás en diástole. Cuando el ventrículo se está contrayendo en la fase isovolumétrica, en la fase de eyección, no hay aporte de oxígeno a las células. Por lo tanto, prolongar la sístole implica meter un déficit de oxígeno al miocardio y eventualmente ese déficit de oxígeno te puede terminar mal. Dos, vas a disminuir el consumo de oxígeno utilizando un combustible en particular y es grasa. ¿Por qué la grasa? Resulta que cuando estás consumiendo grasa mediante un proceso llamado beta oxidación, tus subproductos van a ser siempre CO2, energía y agua, ¿va? Pero por ejemplo, si vas a generar 100 calorías de energía, ¿va? Con grasa versus glucosa. Para generar 100 calorías con glucosa ocupas X cantidad de oxígeno. Para generarla con grasa, solo vas a consumir aproximadamente el 80% de esta cantidad de oxígeno. O sea, necesitas menos oxígeno para generar energía a partir de la grasa que a partir de la glucosa. Por lo tanto, por razones de consumo de oxígeno y de densidad energética, eso hace que el miocardio sea un quemador obligado casi de ácidos grasos.
puede quemar glucosa en una emergencia y puede incrementar su actividad más rápidamente usando glucosa y tiene las enzimas para el metabolismo aeróbico de la glucosa, pero en general el miocardio va a ser consumidor de ácidos grasos, ¿ok? Precisamente para mantener una continuidad con el aporte de oxígeno. ¿Cabal? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces mañana. Dime, ¿ibas a preguntar algo, Fer? Ok. Mañana vamos a hablar del ciclo cardíaco eléctrico, ¿ok? Ciclo eléctrico del miocardio. Y porque ese es el preludio, perdón. Ese es el preludio para hablar de electrocardiografía. Sí, vamos a hablar jueves de cómo se llama el ciclo eléctrico y el lunes empezamos con el capítulo de electrocardiografía. ¿Cabal? Para que vayan leyendo. Para electrocardiografía, no lo voy a pedir así en términos de obligatorio porque no siempre se encuentra, pero les va a servir un articulito que les voy a enseñar. Bueno, si lo encuentro por aquí. No, aquí está. Sí pueden. Vamos a explicar, la parte de electrocardiograma lo vamos a explicar sin necesidad de esto, pero sí pueden las casas farmacéuticas o váyanse si tienen algún conocido médico, pregúntenle si tiene una reglita parecida a esto. Esto es una reglita para leer electrocardiogramas. ¿Ok? La regalan las casas farmacéuticas. La regalan las casas farmacéuticas. Esta es de, bueno, obviamente que de aquellas que promocionan, por ejemplo, medicamentos para la presión arterial. Hay varios estilos de esta. Les puede servir, ¿ok? Les puede servir y cuando vayamos a ver la cuestión ya de leer con electrocardiograma, esto ayuda muchísimo para determinar algunas cosas como frecuencia, eje eléctrico y otras cosas. No es indispensable. Yo la tengo ahí y no la uso, pues, no la necesito, pero búsquense una de estas, de ahí. Por ahí hay en la, ¿cómo se llama? En la internet o en el Play Store. Hay más de un app para ayudar a interpretar electrocardiogramas. Descárguenlo y pónganlo. Ya van a ver para qué lo vamos a querer. Como les digo, yo les voy a enseñar a hacerlo, a leerlo sin necesidad de ningún aparatito de estos. Como si estuvieran así, dije, se me olvidó la reglita, no importa. ¿Ok? De hecho, vos puedes utilizar una regla. ¿Man? De hecho, si en el menor de los casos van a necesitar una regla en milímetros, una regla normal de oficina, para ir entendiendo el electrocardiograma. ¿Cabal? El viernes yo voy a estar a las 10 de la mañana, por si alguien le ocupa, ahí poniendo examen a enfermería, ¿ok? Por si necesitan ayuda o si no, para ver si, yo sé que hay una versión de estas que se puede imprimir, sí, es en cartulina, ¿va? Que se puede imprimir. Si la encuentro, para que la imprima, ¿ok? Eso es básicamente lo que vamos a necesitar. De ahí, aparte de eso, pues nos vemos mañana. Está bien, doctor. Gracias. Listo. Bye.